de esta manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Verdad ustedes? Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra a ti, Padre, porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta hora nos proponemos, Padre, estudiar tu palabra y te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos ilumine, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, que está escrita, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea ayudándonos, que tú seas hablando a través de mi boca, de mis pensamientos, Señor, que tu palabra sea predicada con denuedo, Señor, que no sean mis palabras, sino las tuyas que están aquí escritas, Señor. Y te rogamos, Padre, que esa palabra que es palabra de doble filo, Señor, que nos haga entender, Señor, para poder hacer tu voluntad y que recapacitemos, Señor, que mis hermanos aquí presentes, Señor, que están aquí, los que nos van a ver por las redes sociales, Señor, te rogamos también que esa palabra los ayude a ellos también a entender y a recapacitar por qué nosotros estamos aquí, por qué tú nos has llamado, no solamente para que estemos, Padre, haciendo nuestra voluntad, sino para hacer la tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo ruego en esta tarde, en esta noche. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Y yo le he titulado a esta enseñanza o mensaje, como usted le quiera llamar, ahí en su Biblia tiene un encabezado. ¿Cómo dice el encabezado en la Biblia que tiene usted allí? Un buen soldado de Jesucristo. Así le he titulado también yo el mismo mensaje que está allí. Un buen soldado de Jesucristo. Así es que ese es el mensaje para hoy. Y la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo esta carta a un joven pastor que necesitaba la ayuda y necesitaba la experiencia que debería de tener para empezar el llamado que Dios le había hecho a él. Dice la palabra de Dios que por la imposición de las manos él había recibido el don del Espíritu Santo y había sido puesto para liderar esa iglesia en ese lugar. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo esta carta, y el apóstol Pablo enseñándole le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo sabía lo que él estaba hablando y lo decía con el ejemplo que él lo vivía. Todas las palabras que él hablaba las vivía personalmente y tenía la autoridad para hablarlas porque él era ejemplo de todos los creyentes. Amén. Él, en la epístola primera de Timoteo 6:12, él escribió de esta manera a Timoteo mismo y le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena procesión delante de muchos testigos. Entonces nosotros, el apóstol Pablo habla de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros, él hace la paradoja, o como se diría, o lo asimila como el evangelio, como que nosotros somos llamados o alistados para el ¿cómo se dice? Para el gobierno, para el ejército. Entonces, el apóstol Pablo ilustra esto como que si nosotros, como hijos de Dios o como llamados de Dios, de parte de Dios, nosotros somos soldados de Jesucristo. No solamente
algunos, sino que todos nosotros somos llamados a ser soldados de Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo usa la palabra soldados. Usted conoce más de eso que yo, tal vez, que la palabra soldado es lo más o lo mínimo del rango de un ejército. Si no me equivoco, si me equivoco, corríjame. Pero él no dijo que nosotros somos generales o somos comandantes o somos algún alto grado, sino que somos soldados de Jesucristo. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no hay rangos, solamente somos uno en Cristo. Todos somos iguales ante Dios. A unos Dios ha delegado algunos ministerios más, pero no son más que otros, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Todos somos hijos de Dios. Y todos fuimos salvos, fuimos comprados por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Para Dios no hay hijos predilectos, sino que Dios nos ha llamado y nos ha escogido igualmente y nos mira igual a todos porque fuimos limpiados con esa sangre. Entonces el apóstol Pablo asimila esto, que como nosotros, como llamados de Dios, Él nos ha llamado con ese propósito de ser soldados de Jesucristo. Y como soldados de Jesucristo debemos de pelear la buena batalla de la fe. Entonces, un soldado nosotros vemos que es una vida dura, un ejercicio duramente entrenado para pelear la batalla para su propio país. Es un entrenamiento duro y que yo no lo he vivido, pero me han contado y he visto que muchos que los llaman al ejército, deben estar dispuestos primeramente a servir a su país con un corazón dispuesto, con un corazón de su propia voluntad. Entonces nosotros nos ha llamado Dios para que nosotros peleemos la buena batalla de la fe, y el propósito es que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Ese es el propósito, para que nosotros seamos predicadores de la palabra de Dios. Pero hoy en día, nosotros, o muchos, hablando de la iglesia en general, muchos están viviendo un evangelio muy acomodado, diríamos en esas palabras. Y yo no lo digo para que la gente se ofenda, o para que usted se ofenda, o para que los que me escuchen por las redes sociales que se ofendan, sino el propósito es para que nosotros recapacitemos y veamos nuestra vida espiritual, veamos nuestra vida, el llamado que Dios nos ha hecho, desde el tiempo que Dios nos ha llamado, ¿qué estamos haciendo para Dios realmente? Usted no tiene que tener un cargo específicamente en una iglesia para hacer algo, yo les voy a decir. Dios lo ha llamado con un propósito, y a cada uno Dios le ha dado un don especial. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, y todos los miembros unidos al cuerpo podemos funcionar perfectamente. Entonces, como soldados del ejército de Dios, debemos estar constantes y velando todo el tiempo, ser sobrios y velando en todo momento, para que nosotros estemos listos para pelear esa buena batalla de la fe. Pero mucha gente alrededor del mundo, hablando de la iglesia en general, están viviendo una manera que Dios no le agrada, porque están viviendo a su propia voluntad, están acomodando las cosas de Dios a su manera, y no es así. Nosotros debemos de acomodarnos o de alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, y no vivir a nosotros mismos, porque Dios, Cristo Jesús, murió en la cruz del Calvario. Nosotros nos ha dado la vida eterna. Nosotros, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero a Él le plació darnos vida eterna. Entonces nosotros ya hemos muerto a nuestra voluntad, ya hemos muerto
al viejo hombre. Nosotros ya hemos muerto al mundo. Nosotros, Dios nos ha llamado para que seamos luz en el mundo, para que seamos sal de la tierra. Entonces, si nosotros vivimos un evangelio en nuestra propia manera, a Dios no le agrada. Porque un soldado debe de estar dispuesto a someterse a la voluntad de su superior. Y como les dije al principio, aquí no hay superiores entre nosotros, entre los hombres no hay superiores, solamente el superior es Cristo Jesús. Amén. Jesucristo mismo es el dueño de nosotros, es el dueño de la iglesia. Y Él mismo, cuando vivió en esta tierra, se hizo semejante a nosotros, se humilló a sí mismo, dice el apóstol Pablo, no aferrándose a sí mismo. Se humilló y se hizo semejante a nosotros. Él lavó los pies a sus discípulos, les enseñó la humildad, les enseñó qué es lo que deberían hacer con su ejemplo. Pero nosotros como soldados de Cristo debemos de someternos a la voluntad de Dios. Si Dios nos ha llamado, por eso estamos aquí, porque Dios nos ha llamado. El apóstol Pablo entendió el llamado que Dios les había, que Cristo le había hecho. La Biblia dice en el Hechos capítulo 9, cuando él iba persiguiendo a la iglesia de Cristo, dice que iba rumbo a Damasco para perseguir a los cristianos y llevaba cartas para ponerlos en la cárcel. Pero dice que aconteció que en el camino se le apareció un resplandor, una luz tan fuerte que cayó él en el piso, en el suelo. Y dice que oyó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, esa voz del cielo que le decía: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces el apóstol dijo: ¿quién eres, Señor, para que yo haga lo que tenga que hacer? En Hechos 9:6 dice la escritura, cuando él dice que oyó esa voz, le dijo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo recibe el llamado en esa ocasión por el mismo Señor Jesucristo. Perdón. Y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y el Señor le dijo: ve, en el versículo 15. Cuando él recibe la orden, el mandato de nuestro Señor Jesucristo, él dice, el apóstol Pablo dice: ¿qué quieres que yo haga? Cuando él recibe el llamamiento, él estaba dispuesto a servir a su superior o al que lo estaba llamando. Y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el Señor Jesucristo le dijo: se te dirá lo que, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y usted conoce la historia. Cuando él entra a la ciudad, él entró ciego, lo llevaron, entraron a la ciudad juntamente con él, y él estaba en ese lugar orando, pidiendo que él recobrara la vista. Pero el Señor mandó a un profeta, el profeta Ananías, para que él pusiera sobre él sus manos y recobrara la vista. Y el Señor Jesucristo tenía una misión para él. Él tenía un encargo muy importante para él, un propósito en su vida. Y en el verso 15, 9:15 dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a Ananías, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Usted y yo somos instrumentos escogidos para Dios. Somos llamados a ser parte de la milicia, a ser parte del ejército de Dios. Nosotros tenemos parte en ese llamado. Nosotros somos parte del ejército celestial. Así que en esta tierra nosotros debemos de estar dispuestos a obedecer, a someternos a nuestro superior, que es nuestro Señor Jesucristo, y a obedecer sus mandamientos y sus leyes y sus estatutos.
Y estar dispuestos en cada momento y en cada situación que se nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer porque esa es la voluntad de Dios. Aunque a nosotros no nos agrade muchas veces, pero nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia. Dice, como dice el primer capítulo que leímos, y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros debemos de esforzarnos para poder someternos a Dios. Debemos de obedecer al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo tenemos un propósito delante de Dios. Y eso es ser el soldado que verdaderamente se esfuerza. Y ese esfuerzo es en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no en nuestras propias fuerzas. Nosotros debemos de esforzarnos cada día por hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. El apóstol Pablo con esa autoridad le dijo a Timoteo, esfuérzate, porque él sabía, el apóstol Pablo, que él por su ejemplo estaba viviendo lo que le estaba aconsejando a Timoteo. Él sabía que él no dependía de lo que él hacía antes. Él decía lo que era anteriormente, que todo lo tenía por pérdida, por basura, por amor a Jesucristo. Entonces él sabía que el propósito en este mundo para él, ya él estaba crucificado al mundo y el mundo estaba crucificado para él. Si nosotros logramos entender, hermanos, que nosotros debemos de vivir solamente para Dios. Nosotros debemos de trabajar, correcto, está bien, tenemos que trabajar para sustentar a nuestras familias y todo, pero recordemos que tenemos un Dios que nos ha rescatado de vuestra vana manera de vivir y debemos de ser agradecidos en todo momento. Debemos de esforzarnos por servir en lo poquito que sirvamos. Hay que hacerlo con agrado al Señor, reconociendo que Él es el digno de toda alabanza y de toda adoración. Y que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos para el Señor. Porque eso le agrada a Dios, que nosotros nos esforcemos. El apóstol Pablo reconocía eso y él decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesucristo en la cruz llevó el pecado de todos nosotros. Él lo clavó en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados, y resucitó al tercer día para darnos vida. Esa vida eterna está en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo debe de lograr de vivir en nosotros, y lo está. Porque dice que Él ha enviado el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Y dice que Él os guiará y os enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. Él está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y Él nos guía y nos enseña. Como soldados de Jesucristo debemos de obedecer a la voz de su Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones. Por eso Él le dice, esfuérzate, pero tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, un soldado de Jesucristo debe ser esforzado, debe ser valiente, porque si un soldado no es esforzado, difícilmente podrá servir a su nación, hablando secularmente. Pero nosotros, como llamados hijos de Dios, debemos de esforzarnos, y ese esfuerzo debe estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos la historia de Josué, que fue el sucesor de Moisés. La palabra de Dios dice allí en Josué capítulo 1, dice que después de la muerte de Moisés, dice que Dios llamó a Josué
para que fuera el sucesor de él. Y Jehová le dijo, tú pasarás a este pueblo, a este Jordán, y lo llevarás a la tierra prometida. Josué era un soldado, un soldado de los ejércitos de Dios. Josué era un soldado que era obediente a Moisés mismo y a Dios mismo y fiel. Usted ha leído la historia, ha leído bastante tal vez de Josué, que era un hombre fiel a Dios y era un hombre fiel a Moisés también. Por eso a Dios le plació llamarlo. Era un hombre del ejército, un hombre valiente. Pero Dios le dijo en el versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y el verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, este consejo que de parte de Dios a Josué, que era un hombre de guerra, un hombre que debería de pelear las batallas del pueblo de Israel, Dios le da estas recomendaciones, y todas las recomendaciones que le da son que él debe de esforzarse y ser valiente, pero no para pelear, sino para poner por obra todos los mandamientos y los estatutos que Dios mismo le había dado a Moisés mismo. Entonces le dijo él a Josué que si él hacía todas esas cosas y no se apartara de ellas ni a diestra ni a siniestra, dice que todo lo que haría le saldría bien. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de obedecer al mandato de Dios, de esforzarnos, y debemos de poner por obra los mandamientos de Dios. Amén. Para que todo lo que hagamos sea prosperado. Amén. A él no le dio estrategias de guerra, no le dio estrategias cómo debería de pelear, cómo debería combatir contra los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios iba a pelear las batallas. Él solamente iba a obedecer a los mandamientos y estatutos de Jehová. Amén. Y en el verso 7 le dice, el verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Él debería de guardar los mandamientos y estatutos de Jehová para que todo lo que él hiciera le saliera bien. Aunque era un soldado del ejército, él iba a pelear las batallas cuerpo a cuerpo con los enemigos. Pero Dios prometió que si él guardaba los mandamientos de Jehová, él estaría siempre con él. Amén. Gloria a Dios. Jesús nos ha prometido lo mismo. Jesús les dijo, Mateo capítulo 28, 18, en adelante, del 19 y 20, cuando Jesús iba a ascender al cielo, él dice que se acercó a los discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, él les dio mandamientos específicos, porque toda la potestad, le había sido dada. Pero le dijo en el verso 20, que si ellos o nosotros mismos guardábamos los mandamientos y hacíamos conforme a lo que él ha dicho, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ha prometido estar con nosotros
Y Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Porque Dios es veraz. Dios cumple todas las promesas que Él ha cumplido. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Dios nunca va a mentirnos. Nosotros debemos de creer a la palabra de Dios escrita, porque la palabra de Dios que está escrita se va a cumplir. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, todo nos saldrá bien. Nosotros vamos a pasar por tribulaciones, por pruebas. Eso la Biblia nos las enseña. Jesús dijo en el San Juan 16:33 que en el mundo tendríamos aflicción, pero deberíamos de confiar porque Él ha vencido al mundo. Entonces va a haber aflicciones, pero Jesús va a estar con nosotros en todo momento, en cada situación. Entonces Josué debería de seguir los mandamientos y los estatutos de Jehová para que todo lo que hiciera le saliera bien. Pero él debería de esforzarse y de ser valiente. El verso 9 de Josué 1:9 dice, usted lo sabe de memoria, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Siempre el esforzarse, porque Dios lo ha llamado. Y nosotros debemos de esforzarnos en la gracia de Dios, porque Él nos ha llamado. Nosotros no tenemos fuerzas suficientes para hacer lo que Dios nos ha mandado. Pero Él dijo a los discípulos en Hechos capítulo 8 que ellos recibirían poder. Y ese poder sería el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es recibir el poder para predicar el Evangelio. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, pero debemos de esforzarnos por ser guiados por el Espíritu Santo. Porque si no obedecemos a la voz de Dios, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios, porque tenemos que esforzarnos. Por eso Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él debería de actuar, él debería confiar en la palabra de Dios. Moisés se movía, él decía que si su presencia de Dios no iba a ir con él, no lo sacara desde allí. Moisés, en el tiempo que estuvo Moisés, la nube guiaba al pueblo de Israel. Donde la nube se paraba, dice que el pueblo se paraba también. Pero a Josué fue totalmente diferente. A Josué le dijo que solamente tenía que esforzarse y tenía que cruzar ese Jordán y llevar ese pueblo a la tierra prometida. Él debería de obedecer específicamente los mandamientos de Dios. Él debería de ponerlos por obra, solamente obediente, al ser obediente. Entonces, usted dirá, a veces no hay fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Pero si usted se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, Dios va a obrar en su vida. Dios va a obrar. Si usted dice, no puedo, estoy cansado, no puedo hacer más, me rindo y ya no quiero seguir, pero Dios está allí. Cuando nosotros luchamos por nuestras propias fuerzas para hacer la voluntad de Dios, le aseguro que no vamos a ir muy lejos. Nosotros no estamos aquí por nuestras propias fuerzas. Nosotros estamos por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él es el que nos hace estar firmes, nos hace estar parados siempre y creyendo y confiando en Dios. Hasta la fe viene de parte de Dios. Nosotros hemos creído porque Dios nos ha dado la fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. Nosotros, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, Dios da la fortaleza. Dios da la fortaleza. Pero uno de nosotros debemos de esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos de esforzarnos y Dios da la fortaleza. En los momentos difíciles, Dios está allí.
Dios está siempre a la diestra de nosotros para que nosotros sigamos adelante y levantarnos. El salmista David decía, era un hombre, como comentábamos hace rato, era un hombre que conocía realmente a Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios y él sabía que, como dice el Salmo 23, aunque ande en sombra de valle de muerte, dice en el Salmo 23:4, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en ese valle de sombra de muerte, dice, no temerá mi corazón. Porque sabía que Dios lo podía sacar, como leíamos en el Salmo 40, dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él me oyó. Y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Gloria a Dios. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros ya no hay fuerzas, no hay para poder seguir. Allí está Dios para podernos sacar, para darnos la fortaleza. Él en Isaías dice, en Isaías 40, dice la palabra de Dios, en Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si usted se fija en ese capítulo, en ese versículo, que Dios es el que da esfuerzo al cansado y dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Usted y yo podemos multiplicar uno por uno es uno, pero para Dios, la matemática de Dios, si usted se fija ahí, dice que Él multiplica en donde no hay. Cuando nosotros reconocemos que no tenemos las fuerzas, Dios actúa. Dios actúa. Porque cuando nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas, estamos dependiendo de nosotros y no solamente de Dios. Pero cuando nosotros nos rendimos, Dios está ahí para sacarnos, para fortalecernos, para darnos la fuerza. Nosotros tenemos que depender de Dios y no esperar a que nosotros nos acaben, se nos agoten las fuerzas. Entonces Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces la debilidad de usted es la fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted es débil, entonces en la fortaleza de Dios es fuerte. Amén. De parte de Dios, dice que Él recibió un aguijón en su carne. Un enviado, dice que un ángel, un demonio, no sé cómo dice la palabra de Dios para no decir otra cosa, para que le fue mandar a hacer ese aguijón, se lo voy a decir simplemente así. Entonces, dice la palabra de Dios que él había orado a Dios 3 veces para que Dios quitara ese aguijón de su carne. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros estamos pasando debilidades, cuando estamos pasando enfermedades, cuando estamos pasando pruebas duras en nuestras vidas, es cuando Dios está con nosotros. Nosotros decimos, Dios mío, ¿por qué estoy pasando por eso? Pero Dios está allí. Dios está a tu lado tuyo y diciendo, no te preocupes, hijo, yo te voy a dar las fuerzas, yo te voy a dar la fortaleza. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. En esos momentos difíciles Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Aunque nosotros pensemos que nadie está con nosotros, nadie se acuerda de mí, pero Dios está ahí. Eso es lo que necesitamos. El ser humano puede estar con nosotros en momentos difíciles, pero al rato se apartan de nosotros y ya tal vez no nos habla, pero Dios no. Él dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová te recogerá. Aunque tu padre y tu madre te dejen, Jehová te recogerá. El amor de la madre es grande, pero el amor de Dios es más grande. Entonces Dios da la fortaleza, Dios da el esfuerzo al cansado
dice y multiplica las fuerzas aunque no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es el que da la fortaleza. Dios es el que nos saca de la desesperación en momentos difíciles. En esos momentos difíciles el buen soldado debe de permanecer fiel a Jesucristo. En momentos de prueba, de tribulación, de la batalla, porque nosotros en esos momentos debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no dependemos de esa fortaleza. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros debemos de esforzarnos en Él, porque en nosotros no hay fuerzas. Nosotros debemos fortalecernos en el Señor, porque nosotros como soldados de Jesucristo tenemos una lucha constante. Todo el soldado tiene que estar preparado para pelear siempre. Siempre debe estar preparado, pero siempre nosotros como hijos de Dios debemos de estar fortalecidos en el Señor, porque Él es el que nos da la fortaleza. Efesios 6:10 dice la Escritura, el apóstol Pablo, Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primeramente nosotros debemos de fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza, porque Él es poderoso. Dios nos ha llamado, y si Dios nos ha llamado como soldados de Jesucristo, dependemos solamente de Él. Él va a proveer todas las cosas que nosotros necesitamos para pelear las batallas que se enfrenten en nuestra vida como cristianos. Cuando usted se alista al militar, allí le van a proveer todo lo necesario para pelear en las batallas, me imagino. El pastor fue, militar, y él sabe de lo que estoy hablando, él sabe mejor que eso. Por eso, cuando él se alistó, las personas se alistan al gobierno para ser militar, tienen que llevar un entrenamiento y allí van a recibir las armas que ellos necesitan, y tienen que saber cómo usarlas antes de enfrentarse a una batalla. Pero como hijos de Dios nosotros debemos de fortalecernos y también debemos de saber usar las armas que nosotros, la palabra de Dios como hijos de Dios, debemos de saber usar las armas que Dios nos ha provisto para que nosotros peleemos la batalla espiritual que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos un enemigo, y ese enemigo usted sabe que es el enemigo de nuestras almas, y siempre está buscando la ocasión para que usted y yo neguemos a nuestro Señor Jesucristo que nos ha rescatado. Entonces, primeramente tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el verso 11 dice la Escritura ahí mismo en Efesios: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Nosotros ya fortalecidos en el poder de Dios, en el poder de Él, nosotros debemos, como un buen soldado de Jesucristo, debemos de vestirnos de la armadura de Dios. Dios ha provisto la armadura para que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios y peleemos, dice, para que podamos, ¿qué? Ayúdame usted. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo es el enemigo que nosotros tenemos en nuestras vidas. Nosotros debemos como soldados pelear la batalla, como dice, que leímos en segunda de Timoteo 6:7, parece que dije, que nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe. La batalla buena de la fe, Satanás es el enemigo de nuestras almas y siempre está buscando la manera de que usted y yo dejemos de creer a nuestro Señor Jesucristo. De la manera de que usted niegue la fe, de que niegue a Jesucristo.
Esa siempre ha sido la estrategia y la artimaña de Satanás de engañar al ser humano para que no crea la verdad. Nosotros creemos y vemos en la Escritura que desde el principio Satanás engañó a Adán y a Eva. Dios le había dado toda la autoridad sobre todo lo creado en la tierra a Adán. Pero Satanás, la serpiente antigua, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, que habló con Eva y le dijo que todo lo que ellos hicieran, y si comieran del fruto del árbol del bien y del mal, ellos serían semejantes a Dios. Pero ellos fueron engañados. Ellos fueron la serpiente que era más astuta que todos los animales. Ella engañó, o la serpiente misma de Satanás engañó a Eva. Y así mismo puede pasar hoy. Pero nosotros debemos estar firmes, siempre peleando la batalla espiritual. Esa es la batalla que nosotros tenemos. La batalla que nosotros tenemos es que tenemos que mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Usted hoy en día ha visto tal vez en otros lados, en otras congregaciones, que hacen guerras espirituales según ellos, pero son cosas raras que usted tal vez no conoce, muchos lo han visto, pero no es la manera de lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de vestirnos de esa armadura para poder permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros nos vestimos de esa armadura que Dios nos ha provisto, nosotros podemos permanecer firmes. Porque la pelea, ¿cómo se dice? O en la guerra, la pelea Dios. No sé cómo dije. ¿Me entendieron? Dios pelea las batallas. Dios pelea las batallas, gracias hermano. Dios pelea las batallas. Nosotros solamente tenemos que obedecer, vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces Dios nos ha dado esa vestimenta, esa vestidura, que nosotros debemos de vestirnos de toda la armadura, dice, no de algunas y otras no. Nosotros debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, para poder resistir a las acechanzas del diablo. Como buen soldado, usted debe de vestirse con todo lo que dice la palabra de Dios que debemos de vestirnos. Y usted ahí la va a leer en Efesios capítulo 6, 12 en adelante. Todo lo que es la armadura de Dios. Por último menciona que la palabra de Dios es la espada. Que la palabra de Dios es la espada. Y con esa, la palabra de Dios es la espada que nosotros debemos de usar contra Satanás. Cuando nosotros ponemos nuestra armadura, que es la fe, que es la coraza de justicia, que la justicia es por medio de nuestro Señor Jesucristo, la fe es por medio de nuestro Señor Jesucristo, Satanás siempre está atacando, lanzando dardos a nuestra mente, a nuestros corazones, para que nuestra fe se desvíe y no creamos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de tomar esa armadura y vestirnos, pero la palabra de Dios es la espada. Y esa es la espada que nosotros debemos de saber utilizarla contra las acechanzas del diablo. Por eso un soldado debe ser entrenado antes de ir a la guerra. Usted y yo debemos de conocer la palabra de Dios. Debemos reconocer que la palabra de Dios es la que tiene el poder. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, hay mucha gente que la trastorna, por eso es que debe de tener uno cuidado con la palabra de Dios, porque muchos la han torcido.
Muchos falsos profetas, usted sabe que en estos tiempos han salido muchos falsos profetas porque saben que si tú es en la palabra de Dios, a usted lo pueden desviar. Y Satanás mismo se viste como ángel de luz para poder engañarnos. Esa es la mentalidad, esa es la artimaña de Satanás y va a ser todo el tiempo de esa manera. Entonces, el apóstol sabía que esas armas, nosotros tenemos lucha, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra, ¿cómo dice? Potestades, principales potestades en las regiones celestes. Nosotros no podemos pelear cuerpo a cuerpo con ellos, pero sí podemos pelear manteniéndonos vestidos de toda la armadura de Dios. Y cuando se presente algo que nos ataque en nuestra fe, en lo que hemos creído, nosotros podemos defendernos con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Amén. El apóstol Pablo sabía, él dice en 2 Corintios 10:3, dice la palabra de Dios. 2 Corintios 10:3 al 5 dice de esta manera, fíjese, Dios nos ha dado esa arma poderosa que es la palabra de Dios. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Habla militar, ¿cómo se diría? Es estar en el ejército. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Ves ahí la palabra fortalezas? Derribando, ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces la lucha es contra argumentos, contra toda altivez que se levanta contra todo lo que es Dios. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. La palabra de Dios, si usted y yo sabemos usarla para poder luchar contra el enemigo, contra Satanás mismo, podemos salir triunfantes, y si no, podemos ser engañados, así como Eva, la serpiente engañó a Eva. Usted tal vez le da risa o lo que sea, pero es verdad. Nuestro Señor Jesucristo fue atacado, fue tentado por Satanás. Mateo capítulo 4 habla, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese, ponga atención en eso. El diablo, dice, cuando Jesús hubo ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Y dice que vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él sabía que Jesús tenía hambre. Satanás estaba ahí para tentarlo, para que Jesús no hiciera la voluntad de Dios. Jesús mismo, siendo Dios, pero no se aferró a ser igual a Dios, sino que habitó entre nosotros para cumplir la voluntad de Dios, para llevar el pecado en su cuerpo al madero. Él tuvo que obedecer y hacer la voluntad de su Padre, de Dios. Satanás quería, para que Él no fuera a la cruz del Calvario y pagara el precio por cada uno de nosotros, Él vino a tentarlo. Y le dijo, di, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús le dijo, lo que está en la palabra de Dios, dice, está escrito, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que lo llevó a otro lugar. Dice que lo llevó a otro lugar y lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lo subió allá, le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo y Él mandará a sus ángeles para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Satanás estaba usando la misma palabra de Dios. Él estaba citando Salmo 91, verso 11.
cuando dice que Él mandaría a sus ángeles cerca de Él para que su pie no tropiezara en piedra. Satanás estaba usando la Biblia con Jesús y Jesús estaba contestando con la misma palabra de Dios. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Lo mismo usaba la palabra de Dios, pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, nosotros podemos caer fácilmente en las artimañas de Satanás. Y como soldados seremos derrotados totalmente. Pero cuando siguió tentándolo, dice que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, Satanás, Jesús, si postrado me adorares, dice, todo esto va a ser para ti, en otras palabras, estoy parafraseando. Pero el Señor Jesús le dijo, está escrito, solamente al Señor tu Dios adorarás. Solamente a Él adorarás. ¿Y qué sucedió? El diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Triunfó. Él triunfó contra Satanás. Él peleó la buena batalla con la misma espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos usar la palabra de Dios contra las artimañas de Satanás y siempre va a tratar de engañarnos, de ir en contra de todo lo que se levanta contra todo lo que es de parte de Dios. Todo lo que se levanta en contra de Dios es mismo Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Y sus mismos apóstoles se disfrazan también para engañar al cristiano, al soldado de Jesucristo. Para que nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios y nosotros al rato estamos derrotados. ¿Por qué? Porque no seguimos, no nos aferramos, no nos sometimos a Dios, no nos fortalecimos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no supimos usar las armas, la vestidura que Dios nos ha dejado para que nosotros nos vistamos y al final de todo permanecer firmes. Entonces, las artimañas, Satanás siempre ha usado lo mismo. Y él siempre está queriendo engañar. El apóstol Pablo les dijo a los corintios que ellos deberían de estar pendientes porque él les había predicado el evangelio así como él lo había recibido, pero él dice que en el versículo 2 Corintios 11 versos 3 y 4 dice, pero me temo que como a la serpiente, él temía porque él había predicado el evangelio puro a los corintios, pero se habían infiltrado muchos falsos maestros, falsos que estaban introduciendo herejías destructoras. Pero dice él, pero temo que como a la serpiente, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, dice, otro evangelio que el que él, ¿cómo dice? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, fíjese, ¿usted cree que se puede venir y predicando a alguien a otro Jesús? Sí lo hay. A otro Jesús del que nosotros conocemos. Nosotros conocemos a un Jesús que vivió como ser siervo, que hizo la voluntad de Dios, que se sometió a la voluntad de Dios siempre y que fue y vivió como nosotros sabemos de que Él sufrió demasiado por causa de nosotros. Pero vemos a otros que predican a otro Jesús diferente, a un Jesús que te promete todo, hablando económicamente, hablando de el evangelio de la prosperidad, te promete todo lo que es bueno aquí en la tierra, pero nunca te predican a un Jesucristo que dijo que si tú no te niegas a ti mismo, no eres digno del Señor.
Entonces ellos, su propio Dios es el vientre, que ellos solo piensan en lo terrenal. Su mente siempre está aquí en la tierra y no en las cosas de arriba. Ellos están predicando a otro Jesús del que el apóstol Pablo había predicado. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ellos estaban aceptando otras doctrinas, porque ellos no estaban fundamentados. Satanás estaba siendo astuto, así como Eva. Leímos en el versículo 11:3 que el apóstol Pablo temía que así como Satanás engañó a Eva, sus sentidos fueran extraviados. ¿Y cómo se iban a extraviar? Escuchando otras cosas diferentes de las que el apóstol Pablo les había enseñado. Ellos habían escuchado otro evangelio, venían predicando otro Jesús que te promete que tú, como tú quieras venir al culto, que tú como quieras vivir la vida cristiana, que a Dios no le importa cómo tú seas, cómo te conduzcas en esta vida. Pero la Biblia enseña cómo nosotros debemos de vivir en santa y manera de vivir en esta vida. El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, cuerpo y alma sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Amén. Todo vuestro ser, cuerpo y alma que sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Nosotros adoramos a un Dios santo y nosotros debemos de conducirnos en esta vida santa y piadosa. Aunque pecamos delante de Dios, nosotros tenemos que venir ante Él y pedir perdón, porque no somos perfectos. Por eso Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El apóstol Juan dijo en el capítulo 2, 1 Juan 2 dice, hijitos, escribo estas cosas para que no pequéis. Dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros tenemos un intercesor con el Padre. Él escribe eso para que no pequemos, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nosotros tenemos esa forma de vivir de parte de Dios, porque adoramos a un Dios santo. Y nosotros debemos de permanecer en toda nuestra manera, en esta tierra, de agradar a Dios en todo, hasta en nuestra manera de vivir. Hoy en día muchos se llaman cristianos y viven a su propia manera, porque creen que eso es agradable a Dios. Dicen, yo soy cristiano, pero con sus hechos lo niegan. Da lástima, da tristeza que personas ya han perdido el temor a Dios porque no conocen a Dios. No conocen al Dios de la Biblia. Conocen a un Dios diferente del que nosotros, usted y yo conocemos. Por eso nosotros nos abstenemos de muchas cosas. El apóstol Pablo mismo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo tú lo puedes hacer, pero no todo te conviene en la vida. Necesitamos reconocer y entender que la palabra de Dios nos llama a una vida santa. Nosotros somos soldados, somos apartados para Dios. Después vamos a predicar sobre lo que es la milicia, de cómo un soldado no se enreda en los negocios de la vida. Eso lo vamos a predicar después, si Dios nos permite. Pero nosotros como soldados de Jesucristo debemos de vivir siempre y poniendo atención para que nuestros sentidos o nuestra fe no sea desviada. Así como estos hombres de Corinto estaban siendo engañados por estos falsos apóstoles, falsos maestros que introducían doctrinas destructoras,
a ellos los toleraban y les decían, claro, pues les creemos, porque les agradaba a sus oídos. Él les agradaba. Estos mensajes no agradan mucho a las personas, pero no es para que nosotros nos molestemos por eso, sino que recapacitemos y pensemos en el amor grande que Dios tuvo para nosotros. Si usted medita en eso, el amor de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, piensa en ese versículo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. No diga por nosotros, Cristo murió por mí siendo un pecador. Entonces, si Dios, la palabra de Dios, si se predica de esta manera, no se ofenda, hermano, sino que medite en su corazón y diga en su corazón, necesito hacer algo en mi vida y agradar a aquel que me ha llamado. Eso es para que nosotros reconozcamos solamente, no para que nosotros nos molestemos por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es para corregirnos, para instruirnos, para que nos vaya bien, como vimos a Josué, para que todo lo que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo va a salir bien. Aún las cosas materiales, todo Dios lo va a proveer. ¿Cómo se dice? Proveer. Soy un poco doctor. Dios lo va a proveer. Porque a veces nosotros ponemos las cosas, un soldado no va a hacer otras cosas sino lo que se le dicta, las órdenes que recibe. Nosotros debemos de poner en prioridad las cosas de Dios primeramente. Jesús nos enseñó en 6:33 de Mateo, dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Primeramente tenemos que buscar a Dios y las cosas demás serán añadidas. ¿Por qué? Porque ponemos primeramente a Dios. Aunque diga usted, pero si no trabajo en esta área, pues no me va a venir ese dinero. Si usted promete servirle a Dios primeramente, buscar a Dios primero, lo demás se va a añadir. ¿Cómo? Dios lo va a hacer. Así como le dijo a Josué que obedeciera cuando dijo que las murallas de Jericó iban a caer y diera 7 vueltas a la ciudad y después gritaran, era difícil de creer. Pero Josué creyó la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Los muros de Jericó cayeron. Gloria a Dios. Sin él hacer absolutamente nada, solamente obedecer. Obedecer. Era raro que el pueblo caminara alrededor de las murallas y al último día gritar. Y las murallas cayeron. Ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Pero nosotros debemos de confiar y poner nuestra confianza en Él y no desviarnos. Seguir fuertes, creyendo en el Señor Jesucristo, que Él nos ha llamado y tenemos que permanecer fieles a Él, sirviéndole en todo. No creyendo a otras fábulas, a otras predicaciones que no están conforme a la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado a quien escuchamos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y están engañando a muchos, predicando otro evangelio diferente del que el apóstol Pablo había recibido, del que había predicado. Él les dijo en Gálatas capítulo 1, verso 8, 7 y 8, dice la escritura, en Gálatas 1, 7 y 8, no que haya otro evangelio, porque otros pueden predicar otro evangelio, otro Jesús. No es que haya otro Jesús, no es que haya otro evangelio, pero se lo acomodan a la forma que usted lo quiere escuchar. Dice, no es que haya otro evangelio, dice, no es que no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema, sea maldito, porque no hay otro evangelio diferente. Solamente el evangelio que está escrito aquí. Dios va a proveer todas las cosas que nosotros necesitamos si nosotros hacemos la voluntad, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros debemos de someternos a la voluntad de Dios. Como soldados debemos de permanecer firmes. Y firmes, esa batalla es contra el diablo. De permanecer firmes para que podamos luchar con la misma palabra de Dios. Porque Satanás siempre está alrededor, como dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 5:8 dice que vuestro adversario el diablo dice ser sobrios y velad. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que tenemos que ser sobrios. Sí se entiende la palabra que es ser sobrios, ¿verdad? Es lo contrario de no estar borracho. Entonces debemos de ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero él está al acecho en todo momento, tratando de devorar y de engañar al mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, como soldados, como un buen soldado de Jesucristo, debemos de vestirnos, debemos esforzarnos primeramente en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos de someternos a la voluntad de Dios y debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios para poder permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Así es que la palabra de Dios como espada que nos ha dado, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nosotros debemos de ponerla siempre en nuestro corazón y en nuestra mente, para cuando se llegue el momento que Satanás lance un dardo y quiera desviar su fe, usted sea pronto para contestar y contrarrestar, así como nuestro Señor Jesucristo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros debemos de estar preparados y debemos de conocer las armas que Dios nos ha dado, pero más principalmente saber usarlas cuando sea necesario. Así es que esa es la palabra de Dios, el consejo de Dios que nos ha traído. Y dice el versículo 9 de 1 de Pedro 5:9, y con eso terminamos. Y dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás siempre usa cualquier cosa para poder desviarnos de la fe, pero nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha llamado y Él es fiel y justo para llevarnos al propósito con que Él nos ha llamado, pero debemos de someternos a su voluntad. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Dice Santiago 4:7. Así es que vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado en esta hora, y rogamos, Padre, en esta hora que tu Santo Espíritu sea ayudándonos